Hola developers, bienvenidos nuevamente a este curso de HTML5 y CSS3. El día de hoy vamos a empezar con CSS, vamos a estar viendo qué son los selectores, el posicionamiento, flotantes y clearfix. Bueno, vamos pasando al IDE y vamos a comenzar. Vamos a abrir el explorador de archivos y vamos a estar trabajando con los archivos que vimos en el video anterior. Muy bien, hay dos formas de incluir código CSS en un documento. Dentro del mismo documento, como vamos a hacer ahora, y la otra es con un enlace a un archivo externo, que es lo que realmente se debe hacer. Vamos a hacerlo igual de esta forma porque es más práctico para enseñar. Vamos a hacer las etiquetas styles. Dentro de esta etiqueta todo el código tiene que ser CSS. Y para poder trabajar lo que vamos a hacer es abrir Live Server. Ahí ya tenemos el documento que conocemos del video anterior. Muy bien, para trabajar las distintas partes del DOM, las distintas partes del documento, ya sea un título, una sección, una división, un párrafo, un enlace, todo eso para poder modificarlo hay que usar selectores. Vamos a empezar por el primer selector que tenemos acá dentro del body. Vamos a seleccionar header y al header vamos a hacerle entre llaves. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un display none, vamos a guardar cambios, vean cómo desaparece. Vamos a hacer un control Z y lo que vamos a hacer para que se note lo que vamos a ir haciendo es hacerle un border. Vamos a hacer un borde de un píxel y que sea sólido y que sea negro. Esta es una forma de definir un color. También podríamos agarrar, poner el símbolo de numeral y poner todos ceros. 6 ceros. Los primeros dos ceros son para el rojo porque es RGB. Los segundos dos ceros son para el verde y los últimos dos ceros son para el azul. Vamos a probarlo. Si yo pongo esto con 2F, fíjense cómo me muestra el color rojo. Otra forma de hacerlo abreviado es poner directamente 3, solo 3, y esto es menos exacto, pero si vamos a trabajar con un color específico que no requiera afinar un poco en cuanto al color, digamos, esto es posible. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo así para que sea un tipo gris y guardamos cambio y fíjense que ya tenemos el borde. No es negro, es un tirando más a gris. Bien, la segunda propiedad que vamos a usar es padding. Padding lo que hace es poner un espacio entre el borde del contenedor y lo que tiene dentro. Vamos a hacer que sea de 10 píxeles. Vamos a guardar cambio. Fíjense cómo aumentó el tamaño. Vamos a hacerlo más notorio todavía. Para probarlo vamos a ponerle uno de 40. Guardamos cambio. Fíjense el espacio cómo cambió. Muy bien, pero esto es demasiado. Vamos a dejarlo en 10. Y vamos a hacer que tenga un margen. Esta propiedad lo que hace es dejar un margen, pero en la parte exterior. El padding es un espacio interior y el margen es un espacio exterior. Vamos a hacerlo también de 10 píxeles. Guardamos cambio. Fíjense cómo se separó ya. También se puede cambiar el color del texto y el fondo. Vamos a poner, por ejemplo, un fondo, un background. Y vamos a poner que el background sea un color gris. Vamos a guardar cambios y ahí ya tenemos el background. Podríamos cambiar el color del texto también. Podríamos poner color, que hace así, y podríamos poner un blanco. Guardamos cambios y funciona. Esto es para que vean cómo funciona, no es que lo vamos a dejar así porque está horrible. Vamos a sacar el background y por ahora vamos a dejarlo así. Otra de las cosas que se puede hacer es poner múltiples selectores. Si nosotros, por ejemplo, estamos interesados que el nav, el main, el aside y el footer, que son los distintos elementos que tenemos acá, compartan esta configuración, las podemos incluir acá después del header. Hacemos una coma para separar, ponemos nav, guardamos cambios y fíjense cómo el nav ya está igual. Podemos hacerlo con todo, podemos hacerlo con el main, hacemos una coma, main, guardamos cambio y ahí tenemos el main de la misma forma. Y vamos a hacer lo mismo con el footer. Guardamos cambios y si bien no está muy lindo, ya está más ordenado. Vamos a seguir explicando, por ejemplo, que aparte de hacer esto, si yo quisiera modificar solo algo acá y no modificar en el resto, porque si yo cualquier cosa que ponga acá va a modificar todo. Yo podría hacer esto y sobreescribir alguna propiedad.
Puedo poner el header, abrir de vuelta las llaves. Y acá, por ejemplo, podría ponerle un color distinto de texto. Podría poner, vamos a poner azul para mostrarlo, guardamos. Y fíjense cómo se cambió automáticamente. No lo vamos a hacer, esto era solo a modo de muestra. Vamos a guardar cambio, lo vamos a dejar como está por ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar el estilo de la lista que tenemos acá. Para eso nos vamos a referir a nav ul. Y vamos a poner un list style para que no tenga estilo. Fíjense, guardo cambio, fíjense cómo desaparecieron los puntitos. Ahora lo que vamos a hacer es un padding de 0 píxel, guardo cambios y ya quedó diferente. Bueno, ahora vamos a usar otro selector, va a ser el mismo nav, va a ser ul li. Vamos a abrir las llaves y lo que vamos a hacer es poner un display inline. Vamos a guardar cambios. Y fíjate cómo ahora ya se pusieron todos derechos. Y acá mismo también lo que vamos a hacer es un padding de 0. Esto es a modo de extra, ¿no? Como para que vean algunas cositas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a detener Live Server. Vamos a cerrar este archivo. Este también lo vamos a cerrar. Vamos a ir a formularios. Y vamos a hacer lo mismo. Acá vamos a abrir la etiqueta Style. Y vamos a estar trabajando ahora con este archivo. Para referirnos acá tenemos el formulario, tenemos los labels y los inputs. Para ver los distintos tipos de selectores vamos a referirnos primero al de form. Vamos a poner form y dentro de form lo que vamos a ponerle es un... antes que nada vamos a abrir Live Server para que se vea. Abrir con Live Server y ahí tenemos. ¿Recuerdan este formulario horrible que hemos hecho? Bueno, vamos a darle un poco de estilo. Vamos a poner ahora por ejemplo el width, que es el ancho, y lo vamos a poner en 400 píxeles. Si guardamos cambios, todavía no se nota nada, ¿no? Vamos a poner un margin auto, vamos a guardar cambios. Fíjense que ahora se centró un poco, ¿no? Y lo que vamos a hacer es darle un padding de 15 píxeles. Guardamos cambios. Y vamos a darle un border también para que se note. Vamos a poner un border y vamos a poner que sea de 1 píxel. Vamos a poner que sea sólido. Vamos a poner que sea un gris. Vamos a guardar cambios y ahí ya tenemos un borde. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a los labels. Vamos a abrir y cerrar las llaves. A los labels le vamos a poner display block. Vamos a guardar cambios y ya está más ordenado, ¿no? Está uno debajo del otro. Esto es la propiedad de display block. Vamos a ponerle un margen para separarlos. Vamos a ponerle margin top. Margin top quiere decir el margen de arriba. Y le vamos a poner que sea de 10 píxeles. Vamos a guardar cambios y ahí se separó un poco un formulario de otro, ¿no? Bien, ahora vamos a trabajar con los selectores de atributo. Para eso vamos a hacer un input y vamos a poner type text. Text entre comillas. Vamos a abrir las llaves y vamos a darle un width de 90%. Guardamos cambios. Fíjense que trabajamos con el de texto. Recuerden que este era de email. Vamos a hacer lo mismo para el de email también. Vamos a copiar para no escribir tanto. Vamos a poner una coma, vamos a pegar y vamos a poner mail. Vamos a guardar cambios. Claro, porque no es mail, es email. Email, guardamos cambios y ahí tenemos los dos son iguales. Estos se llaman selectores de atributo. Este type es un atributo. Es el tipo de input. Recuerden, acá vamos a ver en el input es que tenemos el type. El type es un atributo. El name es un atributo. Bueno, vamos a darle un poco más de estilo a esto. Vamos a darle un padding. El padding va a ser de 5 píxeles. Vamos a guardar cambios. Ven cómo cambió. Vamos a darle un margin top también. Vamos a hacer de 5 píxeles. Guardamos cambios. Y ahí tenemos un poco más de separación. Bueno, vamos a hacer el input submit. Para eso vamos a copiar. Así no hacemos tanto código. Pegar todo esto y vamos a borrar lo que tiene adentro y lo que vamos a hacer es borrar borramos esto y esto, ponemos submit, vamos a ponerle un margin top, vamos a poner que sea de 15 píxeles, vamos a guardar cambios y ahí ya se separó. Vamos a mostrar una propiedad de padding, voy a escribirlo y después explico de qué se trata. Vamos a poner que es 10px. Vamos a poner 15px. Vamos a guardar cambios. Y fíjense cómo cambió. Este es el padding interno. Bien, vamos a cambiar el color. Vamos a poner un background. Background color.
Vamos a poner un color. De esto yo ya lo tengo chequeado el color. Pero si no lo pueden buscar acá. Vamos a guardar cambios. Vamos a cambiar el color del texto. Vamos a poner un color. Vamos a poner que sea blanco. Guardamos cambios. Ahí ya cambió. Vamos a poner lo que sea sin borde. Podemos poner border. Vamos a poner none. Guardamos cambio. Quedó sin borde. Perfecto. Y quiero que cuando pase el mouse por arriba del botón, del input submit, perdón, que me haga una manito. Para eso vamos a usar el selector cursor. Vamos a poner que sea pointer. Guardamos cambios. Y ahora cuando ponemos sobre el submit, ven que me pone la manito. Obviamente que se puede mejorar mucho más. Por ejemplo, podemos agarrar los inputs de estos, que son estos dos. Y podemos agarrar y poner un padding. Y podemos poner que sea de 10 píxeles. Guardamos cambios y fíjense que se agrandó. También podemos poner que sean de bordes redondos. Para que no sea tan cuadrado, podríamos poner un border radius. Y podemos poner que sea de 7 píxeles. Guardamos cambios y ahí se hicieron redondos. Podríamos hacer lo mismo con el formulario. Podríamos poner directamente así y quedaría redondito. Lo mismo podríamos hacer con el submit. Guardamos cambios y quedó redondo. Otra cosa del input submit que por ahí nos gustaría que esté más al medio. Entonces lo podríamos agarrar y poner, por ejemplo, podríamos hacer un margin left y le vamos a poner un 40%. Guardamos cambios y fíjense que ahí quedó en el medio. Y así se puede ir modificando todo. Bueno, vamos a explicar por qué se mantiene. Vamos a explicar todo el código CSS, pero vamos a empezar por esto. Los 400 píxeles de ancho del formulario. Yo podría agregarle un alto si quiero. Podría poner un egg. Podría poner 600 píxeles. Guardamos cambios y fíjense cómo aumentó el tamaño. Vamos a poner un poco más chico para que se note mejor. 500. No sé si se nota. Ahí está la línea. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un background para que se note. Background. Y le vamos a poner... No, le vamos a poner un 9. Guardamos cambio. ¿Ven cómo cambió? Si yo elimino ley, o sea la altura, guardo cambios y ahí queda el tamaño. Pero no es lo que nos interesa, que quede así, que se vea así. Así que guardamos cambios y está. Margin Auto lo que hace es mantenerlo centrado en el documento. Si yo hago esto, como les mostré recién, funciona. Vamos a hacer una cosa, voy a comentarlo con Control Shift A. Voy a guardar cambios y fíjense cómo ya se puso para la izquierda. Si yo hago esto, ahí ya no queda centrado. Esa es la propiedad margin auto, lo que hace es mantenerlo centrado. Bueno, del borde ya hablamos, el borde sólido de un píxel, color gris, un gris no muy oscuro. Después tenemos el borde radius, que lo que hace es redondear esto. Vamos a ponerlo mucho más para que se note. ¿Ven? Bueno, después nos queda la etiqueta label. Display block lo que hace es que ocupe toda la línea que tiene. O sea que esto por ahí estaba el nombre acá y el input al lado. Bueno, con display block lo que hacemos es ocupar toda la línea. Margin top lo que hace es darle un margin. Recuerden que tenemos los 15 píxeles de padding del formulario más los 10 del margin top. Por eso acá tiene entre nombre y el borde del formulario tiene 25 píxeles, porque se suman estos dos. Después usamos los selectores de atributo para elegir tanto el input nombre como el input email. Y lo que hicimos fue darle un ancho, el 90%. Si yo cambio esto, vamos a cambiarlo 50%. Guardo cambio, fíjense cómo varía. Vamos a volver atrás. Vamos a guardar cambios. Después el margin top ya está explicado. El padding ya sabe lo que es. Border radius también saben lo que es. Después entramos en lo que es el input submit. Lo que hicimos fue darle la apariencia de un botón color verde. Le dimos un margin de 15. Margin top, ¿no? Para que quede separado de esto. Porque ¿qué pasa? Si no, si yo comento este código y guardo cambios, ¿ven cómo queda pegado ahí arriba? Bueno, esta es la propiedad margin top. Margen hacia arriba. Después el padding, lo que hicimos fue darle un padding interno. Le dimos un color verde,
no muy fuerte. Tenemos un color, que el color lo que hace es cambiar el color de la fuente. No le dimos borde, le eliminamos al borde porque por defecto viene con borde los botones, así que se lo eliminamos. Después hicimos que tenga el cursor pointer. Después el borde radio lo que hace es darle una redondez a los bordes. Eso también se vio. Y margin left es el margen que le dimos a la derecha. Bien, y este video ya se extendió más de la cuenta. Pensaba dar algunos temas más, pero va a quedar para una segunda parte de este video. Espero que les haya gustado, que haya sido claro. Cualquier duda o sugerencia que tengan me lo dejan saber en los comentarios. Les dejo un abrazo grande y hasta la próxima, developers.